Continuamos con este especial a debate sobre las elecciones europeas. Ya saben, el próximo 25 de mayo y esta noche entramos en campaña. Nuestros representantes políticos aclarándonos muchas cuestiones y ahora les vamos a pedir a ellos, ya sabéis, a debate abierto, pues cuáles son vuestras principales propuestas, porque yo creo que eso interesa muchísimo, de cada partido. Empiezo yo. Venga, José. Vamos a ver, mire, yo sí, antes de la propuesta alguna, porque evidentemente los programas son enormes, yo sí voy a decir un par de cosas de lo que he oído. Una es, que él ha dicho Pilar, estamos a la cola de Europa, pero es que hay regiones de España que no están a la cola. Es decir, yo sé que a ti te interesa Andalucía, pero como el debate es europeo, hay que tener en cuenta que en cada región, pero que en cada región de España ha gobernado una fuerza política. Y lo mismo que Andalucía está a la cola de Europa, hay otras regiones que no están a la cola de Europa. Algo tendrá que ver también lo que se ha hecho de puertas hacia adentro con la situación. Es decir, no podemos achacar a Europa la situación de Andalucía, puesto que no todas las regiones de España están en la misma situación. Y yo con el discurso de Izquierda Unida, en este caso de los partidos mayoritarios, los que estamos fuera, los que estamos dentro, yo lo que nunca escucho a Izquierda Unida, ¿cuál es su modelo? Es decir, ¿cuál es el modelo de país que Izquierda Unida propone para que todo vaya como ustedes dicen que vaya? Hay muchos países en el mundo que tienen muchos sistemas políticos. Yo he hablado de Estados Unidos, he hablado de China, he hablado de Japón, he hablado de Brasil, hay muchos, y es que realmente siempre se habla de que el capitalismo, de que Europa no, pero nunca escucho cuál es la tendencia. Parece que es una tendencia sobre un mundo que existe en algún lado, pero que no sabemos dónde está. Y ese es el problema que creo que tienen los partidos minoritarios cuando se enfrentan a la realidad de la economía y de las cosas. Yo quiero decir que las propuestas del Partido Popular también las entienden la gente. Arias Cañete, Pilar dice que ha hablado con pescadores de Barbate. Yo he escuchado a pescadores de Barbate hablar maravillosamente de Arias Cañete y agricultores aquí en este pueblo hablar de la negociación que se ha hecho con la PAC, porque hay 200 millones menos, pero no desmientes que se han pedido 418 millones de euros para Andalucía. Que Andalucía, que pidió criterios objetivos, perdía 418 y ha recuperado 200 gracias a la negociación que se ha hecho, porque aquí había una negociación previa de tasa plana de 100 euros que se le ha dado la vuelta y ha beneficiado a los agricultores, y eso lo entiende la gente, aquí en los palacios por lo menos lo entiende. Es decir, que el Partido Popular no se presenta en el vacío a las elecciones. Arias Cañete formará parte del panorama europeo, pero tiene muy claro cómo se defienden los intereses de España y de Andalucía. Los tiene clarísimos porque lo ha hecho durante mucho tiempo y a juicio de la gran mayoría de afectados lo ha hecho bastante bien. Y yo creo que el partido, el Congreso, iba a decir, el Parlamento Europeo que salga de estas elecciones, y el Partido Popular, por lo menos el español, lo que propone es que se siga insistiendo en seguir haciendo Europa, seguir haciendo institución europea, seguir limando esas cosas que en Europa no funcionan bien, darle prioridad a Andalucía y a los territorios dentro de la Unión Europea. Hay una oficina en Bruselas que habrá que potenciar también, evidentemente, porque los territorios son importantes, pues habrá que, si no sirve, habrá que potenciarla, y eso es una de las cosas que van en el programa del Partido Popular. Y habrá que seguir con esa disciplina de economía pública, porque la disciplina en la economía pública genera economía privada, y eso es así, y es tan comprobado que países socialistas se han dado cuenta y lo van a tener que hacer. Y vamos a pelear porque esos programas de empleo juvenil, y no solo juvenil, sino también de otro tipo de desempleados, esos programas europeos se intensifiquen en España, porque es que realmente esa es la lacra que está tirando hacia abajo de la economía española. Hay que ir a Europa a pedir, a ver y a saber cómo se puede ayudar a que el fracaso escolar que hay en este país se mejore. No podemos estar en Europa con los niveles de fracaso que estamos. Las universidades españolas tienen que cooperar con las europeas mucho más de lo que lo están haciendo. El corredor mediterráneo y la plataforma logística del sur de Europa, que tiene que ser Andalucía, esa hay que pelear por ella, tanto a nivel ferroviario como a nivel de autopistas. Y bueno, y ya en agricultura, qué decir, hay que continuar sobre todo
sobre todo dándole valor añadido a los productos agrícolas, que también es una tierra aquí donde se ha sabido, aquí y en muchas partes de Andalucía. Decía que se dejaron muchos pelos en la gatera, pero la agricultura que hay hoy en los palacios, en Huelva, en Almería, no tiene nada que ver con aquella agricultura que hubo que reconvertir. Es una agricultura que tiene mucho más valor añadido, que es mucho más competitiva y que genera mucho más empleo y mucho más riqueza. Esas son, a grandes rasgos y en las cuestiones más cercanas, creo yo, a los ciudadanos. Las propuestas del Partido Popular. Que propone el Partido Popular. ¿Quién? Bueno, no vamos a entrar en debate con lo de Arias Cañete porque la realidad es la que es y punto. Y yo considero que los ciudadanos son suficientemente inteligentes para interpretar las cifras y los datos y que saben que evidentemente alguien de un partido tiene que defender, que tampoco lo entiendo, porque si alguien de mi partido hace algo mal, yo no tengo por qué defenderlo porque sea de mi partido. Y sobre todo si perjudica a mi gente, que son los andaluces. La línea férrea Algeciras-Bobadilla tiene 1.300 millones de euros por ejecutar y no se están ejecutando. Y eso depende de los fondos europeos. Y eso desarrollaría todo el campo de Gibraltar, que está también en un estado tercermundista en muchos rincones en lo que he visitado. Esa línea férrea Algeciras-Bobadilla, por ejemplo, porque he hablado de las líneas férreas, de esos 1.300 millones se está hablando de que se han conseguido 50 millones. Bueno, si haces las cuentas, esa línea férrea tardaría 26 años en terminarse. Quiero decir, que no nos engañemos, que no engañemos con cifras a la gente, que no digamos hemos conseguido 50 millones de euros, pero no digamos, pero con esos 50 millones no vamos a hacer nada porque necesitamos 1.300 y 26 años para ejecutarlo. Esos fondos no vienen a Andalucía, posiblemente a España sí, y algunos territorios de España donde hay partidos que defienden sus territorios, con los pactos que hacen después en el gobierno estatal, consiguen para sus territorios lo que quieren y lo que además a los partidos mayoritarios como el PSOE y el PP les conviene y por eso pactan con CiU o pactan con el PNV o pactan con quien haga falta de los territorios que tienen partidos fuertes. Cuando los andalucistas sean fuertes en este territorio, evidentemente el discurso será otro, porque además los partidos minoritarios lo deciden los ciudadanos, pero mañana podéis ser vosotros partidos minoritarios. O sea, después del 25 podéis ser partidos minoritarios. Es que habláis como si hubiera algo que os consolidara como partidos mayoritarios para el resto de la vida. Miren ustedes, el Imperio Romano también cayó y era más importante que el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo decís vosotros. Vamos a ver. Nosotros. No, estáis siempre hablando de los grandes partidos. Pero ¿cuáles son los grandes partidos? Los grandes partidos no son ninguno. En el debate que hemos tenido, quien habla de grandes y pequeños partidos habéis sido vosotros. No, pero si acabas de decir hace un momento que el problema que tienen los partidos minoritarios, contestando a su propia definición. La persona que habla de partidos minoritarios, refiriéndose a Izquierda Unida, claro, ha sido usted, entonces no hemos sido nosotros. Yo digo que mañana posiblemente Izquierda Unida sea un partido mayoritario y el PP o el PSOE sea un partido minoritario. Aquí la grandeza o no grandeza de los partidos no tenemos por qué hacer alarde de ella, porque me parece que es una prepotencia que no corresponde en estos momentos en los que tenemos que actuar con muchísima humildad, ¿no? Nuestras propuestas es un plan de empleo urgente para Andalucía. Yo no sé si aquí algún partido de los que está se compromete a pedir específicamente un plan de empleo urgente para Andalucía, una quita hipotecaria, una flexibilidad en los créditos del Banco de Inversión Europea, porque no podemos dejar que nuestras pymes y nuestros autónomos estén cayendo como moscas, porque no podemos dejar que en ese estado que estamos diciendo que está creciendo haya autónomos que han trabajado toda su vida y que ahora están comiendo en comedores públicos. Y eso es una realidad que no podemos obviar y que los andalucistas no queremos obviar. Los autónomos y las pymes son un tejido, y las cooperativas, la potenciación de nuestras cooperativas, eso es un gran refuerzo para nuestra economía, refuerzo de nuestras estructuras productivas, nuestra agricultura. Por mucho que digas que se han logrado muchas cosas, evidentemente faltaría más que después de 35 años de democracia y de 45.000 millones de euros de la Unión Europea y de no sé cuántos miles de millones de euros de otros sitios, faltaría más que estuviésemos en la agricultura de hace 35 años. Entonces, de verdad, es para que nos ahorcásemos todos. Vamos a ver, no engañemos con palabras y con historia cómo va a ser la Andalucía de ahora como la Andalucía de 35 años. Pero no por mérito de nadie, sino porque es que la evolución natural de los pueblos y de una economía y de la democracia. Abogamos por una Europa mucho más democrática. Necesita mucho más democracia. El Parlamento Europeo necesita legislar más, necesita que
el ciudadano se sienta partícipe de lo que está pasando en Europa y que no sea precisamente esa troika la que mande ahora mismo en las políticas europeas. Pedimos que el relevo generacional en el campo tiene que ser posible y para eso hay que reforzar el interior, hay que dar sanidad, hay que dar servicios, hay que dar educación en la Andalucía interior, en la Andalucía rural, hay que prestar atención a esa Andalucía rural porque nuestra cultura ancestral de agricultura necesita ese relevo generacional. Hay que repartir los fondos de otra manera en relación a los puestos de trabajo que no como estamos ahora, que están comprando cuotas nuestros pescadores al País Vasco, porque pescamos más y generamos más puestos de trabajo y no tienen las cuotas suficientes. Hay territorios que pescan menos y que tienen más cuotas que nosotros. Hay que hacer un reparto y eso solamente lo podemos hacer desde una política que se interese exclusivamente por los problemas andaluces, porque es Andalucía quien está sufriendo todas esas consecuencias de que no está defendida en Europa. No está defendida porque todos estos partidos, en los que coincidiremos más o menos ideológicamente, hablan de España. Y mientras se hable de España habrá territorios beneficiados, efectivamente, pero desde luego no es Andalucía. En esta parte del debate, ¿cuáles son las propuestas? Vamos a ver. 3 puntualizaciones y 3 propuestas muy concretas. En cuanto a las puntualizaciones, muy rápido, porque parece que el bipartidismo queda un poco de juego, ¿no? La identificación, un lenguaje facilón, identificar un partido con el otro. Aquí 3 aclaraciones muy rápidas. Primero, la socialdemocracia no está gobernando Europa. Desde hace 15 años, puntualizo, tomamos nota, lo miramos en los documentos, desde hace 15 años gobierna en Europa el centro-derecha. La socialdemocracia no. Por cierto, con un dato alarmante y preocupante, cara a las próximas elecciones europeas. El crecimiento de la extrema derecha. Ojo con este dato. Segunda puntualización. Yo no voy a entrar en dimes y diretes con el amigo Manuel respecto a las lecciones que me quiera dar de Izquierda Unida, porque yo sigo pensando y confío en que la unidad de acción de la izquierda, quizás soy un poco ortodoxo, clásico, incluso antiguo en el tema, confío en que es factible y de hecho realizable. Y tercera puntualización, parece que tampoco entremos en darnos lecciones de pactos políticos, que por cierto yo soy partidario de cambiar y reformar la legislación electoral, pero pactos políticos no, porque hemos visto de todo, hemos escuchado de todo, pero no yo, sino también la ciudadanía, en todos los partidos que estamos aquí. Por tanto, por favor, lecciones de ética, ninguna. Dicho esto, y entramos en materia de propuestas, algo fundamental, y yo hablo en clave no andaluz, cuando lleguen las autonómicas quizás, en clave europea, tenemos que poner en marcha rápidamente un plan de inversiones, en el sentido más amplio del concepto, algo parecido a lo que en su momento fue el plan Marshall. El austericidio no conduce a ningún lado. No podemos pedirle, y hablo en tono metafórico, a un perro que esté delgado que corra. Es imposible porque es que además no tiene más carne, no tiene fuerza, no tiene prácticamente nada. Luego entramos aquí en un plan de inversiones. Ojo, no estoy hablando únicamente de construcción sostenible, estoy hablando de sociedad de la información, de I+D+I, etcétera, etcétera. Segunda propuesta fundamental, el paro juvenil es alarmante. Es alarmante. En España tenemos un 57% de paro juvenil. Es alarmante, pero además alarmante en la Unión Europea. Tenemos jóvenes con titulación y formados que están yendo fuera de España, para, lo que decía en un principio en otra intervención, para sobrevivir. Estábamos acostumbrados a la inmigración no cualificada y ahora tenemos inmigración cualificada. Y por último, y con esto termino porque parece que es, para mi gusto, el pilar fundamental de la Unión Europea. Tenemos que cambiar definitivamente de una vez por todas la política económico-financiera de la Unión Europea. Mientras tanto, hablar de resto es voluntad, gana, buena fe, pero no hay absolutamente nada. Y pongo un ejemplo muy fácil, la gente me va a entender. Es ilógico que el Banco Central Europeo, el macrobanco de la Unión Europea, esté prestando a las entidades financieras dinero o vendiéndolo al 0,25% y después estas mismas entidades financieras lo presten a los ciudadanos al 7, al 8, al 9%. Pregunto, ¿esto es lógico? Es ilógico, hay que transformarlo, no queda otra solución. Nosotros desde Izquierda Unida, nuestro modelo es esa Europa social, democrática, con derechos, recogiendo un poco ese espíritu del Tratado de Roma y después las incorporaciones que han hecho las luchas de los trabajadores en toda Europa, las luchas que han hecho el movimiento obrero europeo, que gracias a su batalla se consiguieron avances importantes y derechos muy importantes. Derechos que con esta política europea, avalada por los grandes partidos, vuelvo a decir, se están perdiendo y están causando mucho dolor y sufrimiento a mucha gente.
Nosotros el modelo decimos, primero, nuestro programa es una auditoría de la deuda ilegítima que nos imponen también a los países del sur, los grandes bancos, en fin, los grandes poderes económicos de Europa, las élites económicas, porque hay una parte de esa deuda, la española ya casi supera el 100% del Producto Interior Bruto, hay una parte denominada odiosa o ilegítima, que es la que hay que excluir y nos deberíamos de negar a pagarla. Y de ahí nuestra crítica hacia la docilidad y el sometimiento de las grandes fuerzas políticas, de los gobiernos europeos, a esas imposiciones que nos vienen por parte de la Unión Europea y de la Troika. Una política fiscal única para Europa. Tiene que haber una fiscalidad unificada. Tiene que haber una unión bancaria que convierta al Banco Central Europeo en un banco para los Estados. Vamos a estar de acuerdo En un banco para los Estados y que se acabe el negocio de la deuda soberana que mantiene la banca. Porque lo que ocurre es que le estamos pagando la deuda a los bancos españoles con el rescate bancario, porque estos a su vez se endeudaron en la época de la burbuja con la banca alemana. Y como lo invirtieron todo en operaciones especulativas, estuvieron al borde de la quiebra o prácticamente en la quiebra y el Estado ha tenido que acudir a su rescate. Y eso nos va a costar 40.000 millones de euros nada más en este año en intereses. Eso es otro perjuicio que la gente asocia a la política europea y no nos gustaría que fuera así. Hay que combatir el fraude fiscal. En España hay un enorme fraude fiscal. ¿Qué ocurre? En el primer año del gobierno de Rajoy, 170.000 millones de euros se van de España en una fuga masiva de capitales. Hay que incentivar la inversión pública con planes de inversión, con planes de empleo desde la Unión Europea, y recursos económicos hay suficiente. Con lo que estamos hablando, hay que eliminar los paraísos fiscales, hay que disolver la troika y que el gobierno europeo resida en el Consejo Europeo y en una Comisión Europea, pero de verdad democrática, y que el Parlamento Europeo cumpla la función de fiscalizar y de legislar, y que gane en peso democrático y en peso específico y efectivo y ejecutivo el Parlamento Europeo también. Nosotros apostamos por una Constitución europea, pero social, como decía antes, y laica, y no la que nos quisieron imponer de corte neoliberal en el año 2004. Nosotros decimos que hay que implantar un salario mínimo europeo y que el español se equipare a la media de los países europeos. Nosotros decimos también que el gasto social, que en España es de los más bajos de Europa, se incremente en todos los países, fundamentalmente en España. Y esas son las propuestas que están ahí, que las defendemos. Y otra cuestión fundamental, que hay que abolir de una vez ese nefasto artículo 135 de la Constitución española y volverlo a sus orígenes, que priorice el gasto social por encima de la deuda bancaria. Esos son, a grandes rasgos, evidentemente, propuestas de un programa de Izquierda Unida que, bueno, ha sido elaborado con la participación de más de 2.000 personas de diferentes estratos y que consta de 80 y tantas páginas que yo evidentemente no voy a esta noche decir seguramente aquí. Que muchos de los ciudadanos, los vecinos de Los Palacios y Villafranca que nos están viendo, que os están escuchando con mucho interés, pues tienen un problema y es que están en paro, que no pueden pagar su hipoteca, en definitiva que están inmersos en una crisis, que es la crisis de todo. Desde Europa, ¿se puede ayudar a España a salir de la crisis económica que nosotros estamos padeciendo? Yo creo que ellos lo quieren saber para ver si van a votar o no. Hombre, yo siempre me toca a mí, no sé por qué. Bueno, porque tú tienes la iniciativa. Hemos cogido este ritmo. Empiezo yo. Da igual. Que coincidimos, lo tengo aquí, lo que pasa que como creíamos que era la propuesta genérica, está aquí la unión bancaria, la armonización fiscal y la mutualización de la deuda. Es decir, la deuda europea tiene que ser compartida, porque así nos podríamos financiar todos, y no es lógico y no se puede competir con que una empresa alemana se financie 5 veces más barato que una española. Eso es una cosa que también va a pelear el Partido Popular en Europa en este momento.
Esas son las cosas que pueden hacer que Europa ayude a España a salir de la crisis. El vecino que está en su casa y está en paro, evidentemente, lo primero que va es a su ayuntamiento, a que le resuelva su crisis. Luego habla de la Junta de Andalucía, lo hago, y es lo que hemos dicho al principio, Europa queda bastante lejos, pero sí es cierto que los presupuestos europeos, cuando se hacen, se juega mucho dinero, y si vienen 1.800 millones de euros para planes juveniles, pues podrá repercutir en ese vecino que está parado, o para mayores de 45 años, o todos esos millones que han venido en formación, que han venido mal o bien empleados, que ese es otro debate, pero que han llegado. Yo lo que sí quiero, y no sé si terminamos con esta pregunta. Tenemos las conclusiones finales, Las conclusiones finales. Yo, de todas formas, creo que hoy día, en la economía global en la que estamos, Europa nos puede ayudar a salir de la crisis. Tendremos modelos distintos de territorios, pero sin hacer una política común, sin tener una ayuda, sin poder circular las personas como circulamos desde España a Francia, Alemania, cuánta gente circula, trabaja. Sin ese espacio económico vital, España lo tendría muy complicado competir en este mundo globalizado. Por tanto, yo creo que eso es lo que va a ayudar. Eso no es directo. Es decir, Europa no viene mañana y le dice a un señor que está en su casa parado, tiene usted un empleo. Eso no es así, pero sí es cierto que debe, dentro de su manera de pensar, dentro de la Europa que le entienda, ir a votar, porque lo que se decida en Europa va a influir en ese problema que tiene en su casa. Y yo creo que ninguno hemos discutido que Europa, de una manera o de otra, estamos en ella, y que tiene grandes virtudes. Como dije al principio, es un paraguas de democracia y de libertades que nos ampara, y creo que por mucho tiempo cayó el Imperio Romano, pero creo que esto es un paraguas que hace que España haya conseguido unos niveles de estabilidad, ahora no de prosperidad por la crisis, pero de estabilidad nunca conocido, y yo creo que Europa ha tenido mucha importancia en eso. Bueno. Vamos a ver, aquí, como la pregunta es qué ha de cambiar Europa para que beneficie a todos los ciudadanos españoles y al Estado español como tal, yo creo que 3 propuestas fundamentales, que pueden parecer quizá un poquito abstractas, pero a la vez concretas, y me explico. Hemos de aniquilar de alguna manera, quizá el verbo que utilizo es un poco fuerte, pero hemos de aniquilar, como digo, el liderazgo monocolor de Europa. No puede ser Alemania la única potencia que ha de tener su espacio, evidentemente, con su Producto Interior Bruto pues prácticamente bestial comparado con muchos de los países restantes de la Unión Europea, pero de ahí a marcar las directrices de cómo ha de funcionar Europa con el prácticamente ordeno y mando, me parece que no tiene solución. Quizás Alemania, evidentemente, que se está enriqueciendo, lo sabemos todos perfectamente, y el Banco Central alemán, pero de esta forma creo que no llegamos a ningún lado. Hace falta un poquito de más nivel político desde una visión más colegiada de Europa. Si pensamos todos y cada uno haciendo una lectura partidista, o mejor dicho, nacionalista de nuestros estados, creo que no vamos a ningún lado. Segunda propuesta fundamental, lo decíamos antes, yo creo que todos estamos de acuerdo, unos con unos matices, otros con otros. La política económico-fiscal no es la buena, no es la correcta, no nos aporta ningún fin a la crisis económica. Hemos de cambiarla, sí o sí. Los inteligentes antes, los más torpes, y no hablo de la ciudadanía, hablo de los más torpes o quizás de los más egoístas políticos, evidentemente más tarde, porque no hacen una lectura, repito, colectiva de la Unión Europea. Y por último, porque no hay un invento mejor, ojalá lo encontremos, hemos de volver a anular, por supuesto, el tema de recortes, yo creo que ya está bien, y volver al Estado social y democrático de derecho. Fue el boom de la Unión Europea. Es lo que realmente situó a Europa donde está, gracias, como dije antes, al liderazgo de niveles políticos de cierto calibre. Si no volvemos a este Estado social y democrático de derecho, creo que estaremos hablando de otra cosa, de otra Europa, con la que yo también comparto con la compañera del Partido Andalucista y con el compañero de Izquierda Unida. Me parece que no tendría ni sentido, ni buen término, ni buen fin. Sí, yo creo que aquí lo que coincidimos todos es que la Unión Europea
es necesaria, que la Unión Europea ahora mismo no tiene ningún sentido cuestionarla. Lo que sí estamos cuestionando es el funcionamiento, lo que sí estamos cuestionando es el modelo de Unión Europea que queremos, que me parece que es legítimo y que es lo que hay que hacer para avanzar. Todo lo que sea pedir más es avanzar, es dar paso adelante. Nosotros creemos, como he dicho antes, que tiene que ser una Europa plural, una Europa que refleje realmente la realidad plural de Europa. He dicho que hay 313 territorios, no solamente estados, 313 territorios, no 28 estados. Entonces, esa es la Europa que nosotros queremos, una Europa en la que haya mucho más equilibrio entre los territorios, una Europa en la que los territorios, como Andalucía, insisto, cuente. Queremos nuestra circunscripción electoral y queremos que se reconozca la nacionalidad andaluza como se reconoce en el Estatuto de Autonomía, porque si no, difícilmente podremos tener una voz que hable por Andalucía en Europa, y es absolutamente necesaria, lo estamos diciendo, la realidad andaluza es la última del Estado, el paro es el último. Nosotros queremos y pensamos también como Izquierda Unida hace falta pedir una renta social básica imprescindible, y además los andalucistas pedimos que se invierta el 1% del PIB europeo durante 10 años en aquellos territorios que tengan más de 25% de paro. Esa es la forma en que Europa puede influir y puede hacer que los ciudadanos crean que realmente son Europa y que realmente es necesario la Unión Europea. Si los ciudadanos eso no lo sienten, si ven que Europa no sirve más que para que se instalen allí un grupo de políticos que van a vivir durante 5 años de sentarse en un sillón y debatir entre ellos, entonces Europa no nos servirá absolutamente para nada. O las políticas empiezan a incidir directamente en la Europa de las personas, en esa Europa social por la que los andalucistas abogan, y no una Europa exclusivamente económica, ahí empezaremos a hablar de una Europa que todos queremos y de una Europa que sí nos puede hacer falta y en la que creo que todos queremos estar, por supuesto de distinta manera, pero que todos queremos estar. No creo que ninguno de los que estamos aquí estemos diciendo que desaparezca la Unión Europea. Manuel. Sí, la pregunta era ¿qué se puede hacer desde Europa para que España salga de la crisis económica en la que se encuentra? Bueno, frente a esta situación de crisis y a esta política que se ha venido aplicando, emanada en gran parte de la Unión Europea, se han manifestado las mareas en España, ha habido 2 huelgas generales, la plataforma afectada por las hipotecas, se han manifestado muchos colectivos, cientos de miles de personas, los jóvenes, los estudiantes, los agricultores, los pensionistas, muchísima gente que está dañada por esas políticas, se han rebelado en la calle y se han movilizado en contra de esas políticas. Lo importante ahora es canalizar esas movilizaciones a través de un referente político, de una opción política que defiendan las instituciones esas reivindicaciones y que además plantee en el Parlamento Europeo el cambio de las leyes que favorecen a los poderosos. Y lo primero que hay que hacer es meter cintura, lo que puede hacer Europa es meter en cintura a la banca, meterla, restarle poder, porque claro, si no empezamos por ahí, difícil lo vamos a tener, vamos a continuar igual, presumiendo de que ha bajado el paro, pero que la mayoría de empleo que se ha creado es empleo precario, y lanzando las campanas al vuelo, cuando solamente el 9% del empleo que se ha creado en este último mes ha sido indefinido, pero que eso es insuficiente. La propia Unión Europea ha venido a poner las cosas en su sitio y le ha dicho al gobierno que no bajaremos del 24% de paro en muchos años. Entonces, lo importante es rebelarse y además demostrarlo con el voto, porque esta Unión Europea tiene recursos suficientes y si limita el poder de la banca y de las grandes élites, pues bueno, podremos los ciudadanos beneficiarnos de esa política europea, una política fundamentada sobre todo en una Europa social donde la economía esté al servicio de las personas y no de un grupo elitista, de la banca, de los que nos dominan. Y encima tenemos que soportar que la Unión Europea y los gobiernos se someten vergonzosamente, primero a los intereses de Alemania y después a los intereses de Estados Unidos. Tenemos una Europa de 2 velocidades y encima que no es soberana a la hora de negociar o tratar con los propios Estados Unidos. Entonces tenemos una situación compleja que los ciudadanos pueden cambiar con un instrumento que decía Manolo al principio, muy importante y con un arma poderosa que es el voto. Yo estoy de acuerdo que el voto decide y cambia las cosas,
pero me temo que si se sigue apostando por los partidos que hasta ahora han compartido esas políticas, difícilmente vamos a salir de esta crisis estafa. Bueno, pues ya, si os parece, vamos a ir concluyendo. Este último bloque de intervenciones lo vamos a hacer en función de los resultados obtenidos en las anteriores elecciones europeas aquí en Los Palacios y Villafranca. Por tanto, comenzaría ya para concluir, Pilar, conclusiones, mensajes, lo que tú quieras. Tienes 2 minutos, vais a tener, porque me han dicho que estamos mal de tiempo, 2 minutos. Yo creo que durante las intervenciones se ha visto un poco claro por dónde los caminos que transitamos cada uno. Mi mensaje a los andaluces, concretamente a los andaluces, porque quiero que sepan que somos el único partido que se presenta por Andalucía, que quiere ser la voz de Andalucía y que quiere defender Andalucía en Europa, que reflexionen, que vean en qué situación le han dejado a Andalucía los partidos que han estado gobernando, tanto en el Estado como en Europa, que reflexionen sobre su realidad y que sepan que tienen un instrumento y una herramienta imprescindible para cambiar la realidad andaluza y para que esos fondos europeos creen riqueza y prosperidad en Andalucía. Esa herramienta se llama, sin duda ninguna, Partido Andalucista. Manuel Begínez, Izquierda Unida. Bien, yo quisiera recordar, en cuanto a la agricultura, si me permite, que hablaba de los agricultores de Los Palacios, y le agradezco también las palabras al representante del Partido Popular, que los agricultores de este pueblo de verdad han demostrado una capacidad profesional enorme y gracias a su trabajo y a su esfuerzo han salido adelante, y no solo con las ayudas. Digo que hay que puntualizar eso, porque no solo de las ayudas han vivido. Pues concluir diciendo que es muy importante que ahora desde aquí, desde Los Palacios, la gente vaya a votar si quiere cambiar las cosas, y que metamos en cintura a los banqueros, a las grandes empresas, esas grandes empresas que en España han conseguido unos beneficios de 8.000 millones de euros en el último ejercicio, mientras seguía creciendo el paro, se seguía despidiendo gente, se seguían cerrando empresas. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para quitar el poder a los poderosos, a las élites, a los banqueros, y dárselo a la gente. Eso es lo importante. Yo creo que es una gran oportunidad que tendremos el 25 de mayo, acudiendo a votar, si de verdad queremos cambiar estas políticas. Eso Por el Partido Popular, José Ortega. Bueno, pues antes de las conclusiones, decirte que en Pilas también, sin subvenciones hasta el año 90 y tanto, la gente de la aceituna de Mesa fue muy profesional y avanzó mucho también, gracias a su trabajo. Evidentemente las subvenciones no restan mérito al trabajo que tiene la gente. Yo sí quiero decir que hoy hemos tenido otra noticia positiva. No, como ha dicho Begínez, no es para lanzar las campanas al vuelo, pero el paro sigue descendiendo. Nos hemos convertido en el segundo país exportador de la Unión Europea, España. Y quiero decir con esto que hay una serie de políticas y que están dando una serie de resultados. Y cuando se deposita el voto en ese tipo de políticas, se sabe a dónde se va. Y eso es lo que yo le quiero trasladar a la gente de Los Palacios. Bueno, pues se puede pedir el voto para cambiar a no se sabe dónde o a no se sabe qué, o se puede dar el voto a políticas que están demostrando últimamente que están sacando poquito a poco, muy poquito a poco, evidentemente ya querríamos nosotros mucho más rápido, a este país, por lo menos de las malas noticias continuas y del sobresalto continuo. Si seguimos por este camino, si seguimos financiándonos mejor, porque la prima de riesgo baja, este país podrá competir, y si esa es la tónica que trasladamos a Europa, yo creo que ese es el voto ese es el voto útil que pueden hacer la gente de Los Palacios en estas elecciones europeas, porque yo creo que aunque hay una Europa de 2 velocidades, la unión estratégica de España, Francia, Portugal e Italia, que ya se ha intentado con distintos partidos socialdemócratas o conservadores, se ha intentado como contrapeso al poderío del norte, hará que la Unión Europea vaya por donde tiene que ir, que es a resolver los problemas que hoy tienen esos ciudadanos que decía la presentadora que están en su casa en paro. Cierra Manolo González, del Partido Socialista. Vamos a ver, yo creo que hay un punto común en todos, evidentemente, más allá del debate y el que estemos aquí. Todos estamos de acuerdo en apostar por la Unión Europea, creo. Diferencias aparte, también estamos de acuerdo en que la Unión Europea no funciona bien
no decimos si adrede o no adrede, lo cierto es que no está trabajando lo suficiente por el beneficio de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y hemos hablado de datos concretamente tan lamentables como el paro. ¿En qué ha de cambiar cuando hablamos de otra Unión Europea, otra futurible Europa? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto de crecimiento completamente diferente. Tenemos que hablar de crecimiento solidario. Como hablemos de crecimiento del capital, creo que continuaremos con este tono depresivo, angustiado y lamentable para la ciudadanía. Crecimiento solidario, ¿qué es? Es un crecimiento equitativo, de igual a igual, donde la mirada de un ciudadano a otro, no únicamente en nuestro Estado, sino en cualquier Estado de la Unión Europea, sea prácticamente centímetro arriba, centímetro abajo, no 2 metros arriba o 2 metros abajo, porque entonces, repito, nunca daremos con el camino correcto. Para mi gusto, yo apuesto por un gobierno siempre de centro izquierda en todas y cada una de las instituciones. La gente que me conoce lo saben perfectamente cuál es mi línea de acción de los equipos de gobierno. Me parece que es lógico lo que pido, razonable y además factible. Y por último, y con esto termino, igualmente que todos los compañeros, dirigiéndome a todos los vecinos y vecinas de Los Palacios, les pido que aun con el descrédito, la desgana, la desmotivación, que tengan fe en la política. Gobierne quien gobierne, o pongamos el término que pongamos en una administración europea, estatal, autonómica, local, al final son políticos lo que gobierna. Y si no son políticos lo que gobierna, que entienda la gente que solamente hay otra opción, que son los militares. No hay más, no hay más. Políticos con los términos que ustedes quieran acuñarle y militares, no hay otro invento. Por tanto, repito, bajo la angustia que todos tenemos, todos los ciudadanos, y bajo las lamentables datos de cifras de desempleo, hemos de participar, hemos de votar y después reivindicarle continuamente a los partidos políticos que, bueno, en fin, que hemos de cambiar nuestra línea, sobre todo económica. En fin, y muchas gracias. Pues gracias a vosotros, agradecemos, como no, vuestra asistencia, vuestra colaboración para que se haya podido llevar a cabo este debate. Televisión Los Palacios, que pone su granito de arena con este programa en las elecciones europeas que comienzan esta misma noche. Van a escuchar mucho en los próximos 15 días, pero ustedes tendrán la decisión el próximo 25 de mayo. Muchas gracias.